Buenas tardes. En este sábado y sobre todo en este mes de agosto, quisiera compartir con ustedes el tema del sacramento del orden, ya que durante este mes estamos celebrando a los sacerdotes, al patrón de los sacerdotes, santo patrono que es Santo Cura de Ars. Y por eso he querido también acercarme a este sacramento con todo lo que ha sido su historia, de cómo se fue forjando hasta cómo lo conocemos hoy. ¿En qué consiste el sacramento del orden sacerdotal? Es una consagración al ministerio del servicio de la Iglesia y a Dios. Esto lo exige una dedicación plena y libre disposición a Dios. El sacramento del orden concede a aquellos que le reciben poder ejercer funciones y ministerios eclesiásticos que se refieren al culto a Dios y a la salvación de las almas. Este sacramento está dividido en 3 grados. El episcopado confiere la plenitud del orden y torna al candidato legítimo sucesor de los apóstoles, y les son confiados los oficios de enseñar, santificar y regir. Estos son los obispos. El presbiterado configura al candidato a Cristo sacerdote y buen pastor. Es capaz de actuar en nombre de Cristo cabeza y administrar el culto. Estos son los sacerdotes. El diaconado confiere al candidato la orden para el servicio de la Iglesia a través del culto divino, de la predicación y de la orientación, y sobre todo el servicio de la caridad. La doctrina católica indica que este sacramento se confiere a aquellos que, habiendo recibido un particular llamado de Dios y luego de haber discernido su vocación al ministerio sacerdotal, son considerados idóneos para el ejercicio de este y son ordenados por el obispo diocesano en una celebración eucarística. Ahora, ¿cómo se instituyó este sacramento? Jesucristo, durante su vida pública, instituyó un grupo de 12 personas a las que llamó apóstoles, que le seguían en su vida y predicación itinerante por Galilea y Judea. Marcos 3, del 14 al 15. A estos dio poderes especiales para expulsar demonios y curar enfermedades. Mateo 10:1. Pero su misión principal era estar con él y predicar el Evangelio. Marcos 3:13. Pero el evangelista Lucas indica que Jesús escogió también a otros 72 llamados discípulos y los envió con idénticos poderes al que dio a los apóstoles. Lucas 10, 1 al 2. Estos apóstoles fueron quienes les acompañaron durante la última cena. Según el relato evangélico, tras entregar el pan y el vino y hacer alusión a su cuerpo y sangre, Jesús les dijo: hagan esto en memoria mía. 1 Corintios 11:24 y textos paralelos. En este texto es interpretado como una voluntad de Jesús de establecer sacerdotes que perpetuaran su recuerdo. Más tarde, el día de la resurrección, Jesús confirió también a los apóstoles el poder perdonar pecados en su nombre, Juan 20, del 21 al 23, y les confió las funciones de gobernar, enseñar y santificar dentro de la Iglesia. Mateo 28, 19 al 20. Estos 2 momentos solemnes, así como la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que terminó de fortalecer a los apóstoles para la misión que habían recibido, la Iglesia reconoce la ocasión de la institución del sacramento del orden por parte de Cristo. Como en todos los demás sacramentos, no se trata de una institución jurídica,
sino más bien de una institución que los discípulos han ido profundizando a lo largo del tiempo. Sin embargo, la misma carta a los hebreos que subraya el acto sacerdotal de Cristo en el sacrificio y en la intercesión ante el Padre, la identificación que se hace del sacrificio con el ofrecimiento que Cristo hace de su cuerpo en la última cena y el mandato de repartirlo en su memoria, hacen ver de que se trata de un sacrificio que como el que es necesario un sacerdote. Ahora bien, no se afirma un sacerdocio distinto del de Cristo, sino más bien una participación conferida a los sacerdotes en este momento. En cuanto a la historia, el crecimiento de la Iglesia hizo necesario que aparecieran diferentes ministerios. Ya lo hemos escuchado en Hechos 6:4, donde los apóstoles, ante la necesidad de la caridad y atención hacia las viudas y a los huérfanos, instituyen a los diáconos al servicio de la mesa, la predicación y la celebración. Es por eso que es importante, como dice más adelante, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se elige a 7 ayudantes, considerados por algunos como los diáconos, para poder apoyar en este ministerio. También es importante reconocer que los presbíteros y los episcopos, obispos, como los conocemos ahora, fueron los que Pablo, a lo largo de ir formando sus comunidades, los fue poniendo como cabezas de estas. ¿Cuáles son las funciones principales del sacerdote? La predicación de la palabra de Dios, la celebración de los sacramentos y el gobierno pastoral. Podemos decir entonces que estas 3 funciones son la enseñanza, el pastoreo y la santificación. Las notas específicas se pueden distinguir de acuerdo con quienes subrayan una función en cada una de ellas. ¿Qué es lo que dice el Concilio de Trento? El sacerdocio del Nuevo Testamento es poder de consagrar y de ofrecer el cuerpo y la sangre verdadera del Señor y de perdonar y de retener los pecados. Las otras funciones no fueron trazadas directamente, debido a que más bien solo se discutían los problemas relacionados con la teología de los protestantes. Definición del ministerio de la función sacrificial, sustentada por autores como Congar, afirman que el sacrificio de Cristo, que fue y es propiciatorio, es lo que es determinante en el ministerio sacerdotal para siempre. Definición del ministerio por la función de enseñar o predicar. Aquí principalmente habla de esta tarea confiada por Jesús a los apóstoles, de vayan y anuncien el evangelio a toda criatura y a sus sucesores, por lo cual los sacerdotes están llamados a llevar a cabo este ministerio que Jesús les ha confiado de anunciar la palabra de Dios. Boyek toma la palabra en su sentido neotestamentario, más amplio, que indica que la gracia propia es la predicación de la misma, con la misma intensidad y actualidad con la que Cristo lo hacía. Karl Rahner, que afirma que aunque existe el elemento cultural, es más bien el profético el que ha de considerarse como determinante, y así ofrece una definición, diciendo lo siguiente: el sacerdote es el heraldo de la palabra de Dios, pero con esto de específico que está ordenado a su comunidad.
y que es investido por este ministerio por toda la potencia de la Iglesia, llegando así a ser heraldo oficial de la palabra de Dios hasta el punto de que esta palabra le ha sido confiada con los más altos grados de intensidad que ella alcanza en el orden sacramental. Para decir las cosas más simplemente, es el anunciador del Evangelio en el nombre de la Iglesia y en virtud de su misión. Él lo es en el modo supremo en el cual la Iglesia, en virtud de su misión, le confía la palabra de Dios para que la anuncie. Él, precisamente como dice Olivier, el sacerdote es el ministro de la palabra, que por ello la definición de carne en el Concilio de Trento estaría caducada y ahora se anunciaría la palabra de Dios. Definición del ministerio por la función de gobierno. Casper habla que el sacerdocio está basado en la autoridad y gobierno a partir del análisis de los carismas concedidos por Dios. 1 Corintios 12, 28. Y tomando en cuenta que el Evangelio, esos elementos subrayados, el servicio, la administración, la autoridad, es también el garante del depósito de la fe. Su función como pastor y como unificador de la fe está llamado sobre todo a poder cuidar ese depósito que ha recibido y poder pastorear al rebaño que Dios le ha confiado por medio de la palabra y santificarlo por medio de los sacramentos. Esta función de pastorear actualmente fue modificada en cuanto a su aplicación por parte del Papa Francisco, al decir que no solamente el ser pastor significa tener autoridad, sino que es una autoridad que le viene por el servicio en función de las ovejas que le son confiadas. Las funciones pues sacerdotales propias están al servicio de la comunidad. ¿Cuáles son los grados que encontramos en el servicio del orden? Los grados o ministerios inferiores se han desarrollado por diversas necesidades litúrgicas. En la tradición apostólica de Hipólito se menciona a los lectores y a los subdiáconos, a los exorcistas y a los hostiarios. La Iglesia latina asumió estos 7 grados como órdenes. En cambio, la tradición griega solo hizo órdenes inferiores al diaconado como el subdiaconado, el lector y el acólito. Durante la escolástica, normalmente se consideraba que cada uno de los órdenes era un sacramento en su carácter propio, y en la primera escolástica el episcopado era considerado no como un orden, sino como un poder mayor de jurisdicción. Buenaventura afirma que el episcopado no añade nada nuevo al presbiterado, sino que es un aumento del poder conferido al sacerdote. Aún así, añade que tiene una cierta eminencia o elevación que conserva incluso cuando no tiene diócesis. Tomás de Aquino, comentando el mismo texto de Pedro Lombardo, afirma que orden se ha de llamar principalmente al sacramento y en segundo lugar a las funciones u oficios relacionados con algunas acciones sagradas. Así el episcopado puede ser considerado un orden, dato que el obispo puede conferir las órdenes sagradas que posee un grado mayor que el sacerdote en relación en el cuerpo de Cristo. La mayor parte de los teólogos posteriores han defendido que el episcopado no sería un orden distinto del presbiterado. Así lo afirman Francisco Silvestre de Ferrara, Domingo de Soto,
Conied Villot, Hugot y Fatibol. En efecto, el decreto de Graciano se mencionan 9 grados, considerado el episcopado como uno de ellos. Duns Scoto, por su parte, lo considera como diverso y además de grado eminente. En el Concilio de Trento, en el canon 6 acerca del sacramento del orden, se afirma que en la Iglesia Católica existe una jerarquía instituida por ordenación divina que consta de obispos, presbíteros y ministros. Aún así, hubo distinción sobre el origen de la jurisdicción. Pío XII, en su Constitución Apostólica Sacramentum Ordinis del año 1947, afronta el problema de discernir el rito principal y necesario de la ordenación y se afirma que es la imposición de manos y no la entrega de instrumentos, y se afirma que es la imposición de manos lo esencial de este sacramento. En el Concilio Vaticano II explicitó y completó lo afirmado en el Concilio de Trento, y es donde se determinaron los 3 grados que ahora conocemos, como son los diáconos y no ministros, que así le llamó en la Constitución Dogmática Lumen Gentium 28, los presbíteros y los obispos. Sin embargo, es menos explícito que en el caso de los sacerdotes, afirmando que se trata de un ministerio legítimamente instituido por Cristo y que también fue pasado a la Iglesia, fue sobre todo al servicio de la comunidad para su crecimiento y formación. ¿Cuáles son los signos de este sacramento? En Hechos 14:23 se dice que constituyeron, designaron a otros para poder anunciar la palabra imponiéndoles las manos y pidiendo a Dios para que intercediera por ellos. En la Constitución Apostólica Sacramentum Ordinis de Pío XII se ofrece una indicación clara y definitiva del magisterio acerca de la materia y la forma del sacramento. Hay que tener presente que en el decreto mencionado anteriormente de Eugenio IV no hacía un pronunciamiento definitivo, sino que explicaba la doctrina común por la cual los demás habían adoptado el único sacramento del orden. Así quedó reflejado en el Catecismo de Juan Pablo II, donde el número de los grados afirma que todos están constituidos por la materia, que es la imposición de manos, y la forma, que es la oración de consagración. Esta imposición de manos la realiza el obispo sobre el candidato. Al terminar la oración, queda instituido como sacerdote de Cristo en cada uno de sus ministerios. Así quedó reflejado por parte de la doctrina de la Iglesia que la materia y la forma de este sacramento son la imposición de manos y la oración consagratoria. En cuanto al ministro, el Código de Derecho Canónico de 1983 es el obispo consagrado, el ministro que confiere el sacramento del orden. En la ordenación de un obispo se pide que haya al menos otros 2 obispos consagrantes. Ahora bien, no es lícita la ordenación de un obispo sin el permiso expreso del Papa. En la ordenación de sacerdotes y diáconos para el clero diocesano ha de ser el propio obispo, es decir, aquel que gobierna la zona durante este periodo
en el cual va a quedar como instituido dentro de una diócesis como sacerdote. Se le confiere pues estos grados y esta autoridad para poder actuar y hacer y realizar las cosas en nombre de la persona de Cristo. ¿Quién puede recibir este sacramento? Para la validez de la ordenación dentro de la Iglesia Católica, se requiere que el ordenado sea varón bautizado. En cuanto a la licitud, se requieren las siguientes condiciones. Se realizan las pruebas y condiciones prescritas: haber sido instituido como lector y acólito con 6 meses de antelación a la orden diaconal, haber solicitado por escrito la ordenación indicando que lo hace libre, consciente y voluntaria, el certificado de estudios, de haber recibido también el orden anterior y los ministerios según los casos, la certificación del rector del seminario o el superior religioso, que tenga las cualidades necesarias a juicio del obispo propio o del superior de la orden, que no afecte una irregularidad o impedimento. Es importante reconocer que el sujeto de este sacramento solamente son los hombres. Aunque la controversia sobre la posibilidad de ordenación de mujeres es relativamente reciente, ya se ha dado como conclusión que dentro de la institución, como por parte de Cristo, de este sacramento fue conferida a los apóstoles, no estando presente para ello ninguna mujer. Y se ha determinado ya como fin de esta reflexión. Es importante pues reconocer en este sacramento que es un deseo por parte de Jesús de que se perpetúe en el mundo su sacrificio realizado en el Monte Calvario a través de la celebración de la Eucaristía. Y precisamente es el sacerdote quien realiza este sacrificio. En cuanto al celibato, mientras que para los diáconos que han contraído matrimonio antes de la ordenación no es una obligación, excepto en el caso de la muerte de la esposa, la ordenación no es una obligación, sino una donación de sí mismo al servicio de Dios y de la Iglesia. El celibato no fue la norma durante los primeros siglos de la Iglesia, sino que incluso era una práctica común realizada en los primeros siglos por un grupo de personas que se iban consagrando a Dios a través de los diferentes servicios. Hay quienes critican esta ley del celibato, afirmando de que se trata de una asimilación con aspectos propios de la vida religiosa. Finalmente hay quienes sostienen la necesidad de abandonar esta práctica, pero sin embargo, la Iglesia ha defendido siempre esta práctica a partir de la mediación de la elección de Cristo mismo, ya que el sacerdote está llamado a configurarse con Cristo célibe, con un corazón indiviso, que ama a Dios y está al servicio de la misma comunidad. El celibato sacerdotal se ha impuesto progresivamente en la praxis de la Iglesia latina. Es innegable la influencia maniquea o gnóstica de algunos textos. Sin embargo, las motivaciones que encontramos en los padres de la Iglesia y en los papas son varias y apuntan más a aspectos evangélicos. Se habla, dice Tertuliano, de casarse con Dios. La obligación del culto que se ha de hacer es intempestivo a veces, como lo dice Epifanio, y el celibato es una forma de vivir
la paternidad espiritual, Eusebio de Cesarea. En el concilio de Elvira, en el año 300, se comenzó a formular la posibilidad de poderlo prohibir y el uso de matrimonio para los clérigos. En el siglo XII se exigió incluso la separación de los sacerdotes casados, pero finalmente la mayor parte de los documentos actuales afirman que el celibato es parte esencial de la vida de todo sacerdote. En cuanto a los efectos, el sacerdote se configura con Cristo pastor y está llamado a poderlo manifestar a través de su palabra y sus obras. Es importante reconocer, pues, que este sacramento ha querido Cristo instituirlo para hacerse presente en medio de nosotros. Por eso agradezcamos a Dios por este sacramento por el cual Él ha querido perpetuarse en la Iglesia y en el mundo. Ha querido manifestar su amor y su entrega a través de ellos. Por eso oremos por nuestros sacerdotes y pidamos por su camino y consagración. Que Dios les bendiga, que pasen buena tarde.